Imagina yakana hupangichi tukuyukunallata aliguman kashpaka alipachami kapankichik ali shamushkawkuna kana hupaychik runa llaqtakunapa kawsay rikuchik antawoman kay washapi pi yanapaq Rafael Pérez Ranranco kapani kunami kay kotakachi kitipi kana hupanchik ari kay pachapika tuparishpa kana hupanchimi masi chaka pirwachiwan runa llaqtakunapi mashina llaki kawsaykunamanta hatun gayachikunatapish ruranamanta rimarishpa katigripanchik. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentre muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Llaqtakunapa Kawsay, la vida de las comunidades. Estamos en la ciudad de Cotacachi, que queda en la provincia de Imbabura del Ecuador para todo el mundo. Vamos a dialogar con el compañero Chaka Pirguachi sobre lo que han realizado las investigaciones cuanto idioma quichua y cómo también nos hará las invitaciones. Ya nishkashina charishpakapanchi Chaka Pirguachi Mashigota Imashinazi kapangi Mashig. Alillata mikapanchi suma gantzikari ñukanchik Pachamamita shakutaña tamiaguta karangashnalla ña chayamuqmi chaykunawan llaqta kushirishka kapanchik Mashi Rafaelito. Mashiguka ñukanchik runa llaqtakunapa kawsaymanta rikushpaka imagupita yanapashpa shamuq upashkanki kikinpa kawsaypika. Kunangamanga kay ñukanchik kawsaypi rikunakupashkanchik ashagutaka munchurishka kan kay hatarichikukunata purinakupashkanchik mashana nishpaka kay tapuchikukunata taripaykukunata shinanakupashkanchik shuk estudio sociolingüístico nishkata chaykutami llankamunakushkanchik kay Sisari Quichua Kamak Sisari Ukumanta paykukunawami llankamunakupashkanchik kay abril killakumantallata shina asha hatarichikukunawan shamunakupashkanchik. Imaguta hatun rikunata pachaka charina kapashka Mashigu. Chaykukunapimi rikunakupashkanchik y tayta mamagukuna ña hatukukunaka rimagrakuna tiyan y shinallata viña uchilla wawakunami llakipi nishpa imaka kanakupashkanchik rimaykukuna ñana tiyashka kapan ñana riman wakinkunakari ñana ima hamuktan chaykukunatami ñukanchika mashna purakullatata imashama nishpaka rimarikukuna tiyanchik mashnakukunata hamuktan mashnakukunata manan ña ni hamuktanta hamuktan ni rimaytapas ñana rimakukuna tiyapashka. Nos encontramos con el compañero Chaka Pirguachi. Bueno, compañero, bienvenido a tu canal Runa Llaqtakunapa Kawsay, la vida de las comunidades. Cuéntenos qué nos han hecho en su vida. Mandarles un extenso saludo a todos los televidentes. Como ya lo mencionó el Taita Rafael, mi nombre es Chaka Pirguachi, soy de la comunidad de Perafán. Pero hasta el momento hemos estado realizando un estudio sociolingüístico conjuntamente con la asociación Quichua Kamak Sisari. Con ellos hemos estado realizando levantamientos desde el mes de abril. Todo ese producto que hemos realizado, que hemos recopilado, lo tenemos ya, el producto finalizado, y ponen ese énfasis en que nuestra lengua materna no desaparezca, no se muera, y más que todo, darles a conocer por qué esa ruptura que va en crecimiento. Este estudio sociolingüístico tenemos entendido que lo realizaron hace 10 años atrás, lo hicieron en el 2014 y así han venido trascendiendo la pérdida de la lengua quichua. ¿Por qué está desapareciendo nuestro propio idioma quichua, compañero? Hemos encontrado en territorio de que las personas adultas mayores que sobrepasan de los 65 son personas hablantes por transmisión. Ellos lo hablan porque sus abuelitos, sus padres lo transmitieron. Hoy en día ha habido esa ruptura en la cual ya no le han puesto un mayor interés por aprender, sino han aprendido otras lenguas.
Lo malo no es aprender varias lenguas. Lo malo es que por aprender esas lenguas, a nuestra lengua materna lo vayamos olvidando. Como la generación de hoy en día, se podría decir, los niños a partir desde los 12 años para abajo, a 0 años, ya no lo hablan, no lo entienden, no son arrullados. Algunos todavía lo preservan y felicitarles a aquellas comunidades que todavía se expresan, arrullan, cantan canciones de cuna en quichua. Pero a otras personas que no lo han hecho, les invitamos a que sigan realizando para que nuestra lengua ancestral no desaparezca. ¿Cuáles son las causas de la pérdida de nuestra lengua? La mayor parte de la pérdida que hemos visto es la migración, el puesto laboral, la educación en sí. La educación ha influido bastante eh, para que, para que adquieran otro tipo de conocimientos. Todo tipo del sistema de educación en nuestro país está basado o netamente estructurado en la lengua castellana. A eso se le suma la lengua como el inglés. En algunas partes hemos encontrado el francés y en otras partes hemos logrado encontrar un poquito de, como es el italiano. Hablan esas lenguas, pero el quichua nunca se lo fue tomado más allá de una materia. Lo que necesitamos es una revitalización en una enseñanza multilingüe en la cual no sea solo una materia, sino sea una forma de enseñanza en la lengua quichua. Frente de esta grave situación, ¿qué deben hacer en las comunidades? Lo primordial, hacer un gran aporte. ¿Cómo podemos aportar? Hablando desde nuestro hogar. Lastimosamente, la globalización ha influido bastante, como en el caso de las tecnologías, como el caso del acceso a la educación en el exterior, ha influido que nuestra lengua materna no sea tomada en cuenta. Podemos empezar hablando con nuestros propios hijos, con nuestros propios hermanos, con nuestros propios vecinos y comenzar esa cadena de transmisión que se ha roto. Podemos recuperarlo y fomentar a que la nueva generación vaya adaptando a nuestra realidad, una realidad con tecnologías avanzadas, con música que ha evolucionado, ha trascendido tanto la música andina como la música ancestrales. Podemos fusionarlo. Hoy en día hasta inclusive hay un quichua rap, pero eso necesitamos que poder llegar a diferentes géneros musicales, a diferentes culturas, a diferentes niveles de estudio e enseñanza. Kay ñukanchik runakunapas shimikuqa imamantata kashna chinkarishpa katijupan. Ñukanchipa shimika wakinpika yacha karukunapi yachakunkapak rinkuna ashtawan pachaka llakichishka kan. Más que todo ñukanchik imashama nishpaka llankaykukunamanta lluksishka kanchik. Imaypi llankakpika ñana ñukanchik runa shimitaka ñana ocupanchik shina nishpa, ñana rimanchik, porque maypi karukunapi llankankapa rishpaka mishu shimita rimanchik. Shuk mama llaktakunaman rishpa karin, chay karin paykunapa shimita rimanchik. Chayka imata ñukanchik kaninchik, ama rimayta kan mana nipanchichu. Allimi kan shuk shimikunatapas yachakuyta. Pero shinallata ñukanchik shimitapas rimapashun, ñukanchik shimitapas yachachipashun y shinallata ñukanchikpa shimika wawakunawan rimay kallarishpami ñukanchikpa ayllu llakta mashigukunapi rimashpa katinga y shinallata ayllu llakta interiormanpish ashtawa kutin llikcharishpa, kutin hatarishpa katiripanka. Kayka hatun llakiyari ñukanchik shimiku chinkarijushpaka kaykunamantaka ñukanchik kikin llaktakunapi ayllupi llaktata ñawpama pushakuna tukuykunallata imatata rurana kapanchik ama chinkaripachu. Ayllu llakta ukukunapi hatun apukunata shuyakpash wakinpika waklimi kan. Paykunatalla shuyakpash na karukunaman chayushkanchichu. Ñukanchik hatun mama kamachipillata nijunmi. Quichua shimi rimakunami kanchik Ecuador mama llakta ukupika
ñukanchik kati imashama nishpaka lengua oficial nishka kan, pero shinallata kamachikunapish sakirin. Chayka chaykukunatami ñukanchika imata rurana kanchik, ñukanchillata imashama siempre nishkani shuk sara muyuguta tarpuna kanchik. Ama shuyashunchichu ñukanchik apukuna, ñukanchik pushakuna, paykuna kuyuchichu. Ñukanchik kuyuchishunchik ñukanchik wasi ukukumantallata. Usharipika tantanakuykunata shinashpallata y shinallata tantanakuykunapipash runa ayllallaktakunapika ñukanchik shimipi rimarishunchik. Tantanakuykunapi hasta ashakuta shinchiyarina kashapish runa shimipi shinchiyaripashunchik. Kushirina kashpapash, napana kashpapash, kuyarina kashpapash runa shimipi kuyarishpami sumakta rikurin, mishkilla rikurin, mishkilla uyarin. Shunqumanta yupay chapani masiku kuchukta punchawkunapipash kashanllata rimarishpa alipacha kapanchikman masiku. Yupay chapani tayta Rafaelito kay imashina comidashkamanta y astawan kikinbash kaypi kashkakumanta shinallata siempre ñukanchik runa shimita rimak, wambramantallata rimak, shinallata antanikikunapi kashpapash sumak rimak kapashkanki. Ojalá chashna katishpa viñarishpa katipan chunkashna espaciokukuna. Yupaychani masiku. Yupay chapani. Chinapacha chaka Peruachi masikuwan rimarishpa kanakupashkanchik. Shunqumanta yupaychapanchik runa llaqtakunapa kawsay rikuchiy antapi paqtalla kapashkamanta kikinkunata yanapaq Rafael Pérez Ranranco ña anchuripani. Amigos, amigas, le agradecimos por haber estado juntos con nosotros. Esto fue Runa llaqtakunapa kawsay, la vida de las comunidades. Tras de TV, quien les habla y despide, Rafael Pérez Ranranco.